Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio del podcast de esta semana de la generosidad. El primer día vimos acerca de La gracia de dar, que es el libro que estamos viendo de John Stott, y en ese día vimos el énfasis a la generosidad. En el segundo vimos que dar es una expresión de la gracia de Dios. En el tercero, que dar es una acción inspirada en la cruz de Cristo. Hoy tenemos un nuevo enfoque y una nueva invitada que nos acompañará. Les habla Elizabeth y tengo el privilegio de presentarles a Marina Medina, que ella es orgullosamente panameña y su cargo es en IFES. Ella es la coordinadora subregional de Mesoamérica, que es México, Panamá y Centroamérica. Entonces ella nos estará compartiendo el día de hoy y pues va a participar acá con nosotros para seguir enriqueciendo este espacio. Bienvenida, Marina. Gracias, muy buenas tardes. Es una alegría escucharle en esta hora. Sí, muchas gracias por acceder a esta invitación y pues también por prepararte. Y sé que este es un tema que tú conoces. He tenido la oportunidad de participar en algunos eventos donde tú has compartido y también nos has instruido en este tema. Entonces, me parece muy bueno que nos acompañes el día de hoy y que nos sigas enseñando. Muchas gracias. Es todo un gusto, Elizabeth. Y de paso saludo a todos los oyentes que se conectarán y estarán escuchando este podcast y esperando que pues lo que están compartiendo a través de los diferentes capítulos sea de mucha utilidad y traiga claridad y traiga luz y traiga bendición a todos los que escuchen, ¿no? Como bien dijiste, pues colaboro con el Ministerio de la IFES y pues esperemos que a partir de la experiencia que hemos tenido en la IFES, coordinando la subregión de Mesoamérica y también en el equipo regional, podamos aportar un granito a este tema de la generosidad. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, el enfoque o el énfasis de este día es por uno de los principios que John Stott maneja en su libro. Él maneja 10, pero nosotros pues estamos manejando 5 esta semana. Y el día de hoy estaremos viendo que dar contribuye a la igualdad. Pablo en 2 Corintios 8, en los versículos del 13 al 14, bueno, al 15, habla sobre esto y voy a mencionar algo de lo que dice. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que vosotros sufrís escasez. Es más bien cuestión de igualdad. Entonces, Marina, lo que me gustaría que primero nos pudieras explicar es de qué manera los creyentes podemos contribuir a la igualdad. Gracias, Elizabeth. Bueno, esta es una pregunta muy, muy interesante. Primero porque lastimosamente en mi percepción, muchas veces como cristianos, nosotros no estamos en mira de buscar la igualdad ni la equidad. Más muchas veces tenemos que aceptar que estamos pensando en nuestro desarrollo personal y en nuestro crecimiento, y parte de nuestro crecimiento es también nuestra consolidación financiera y crecer financieramente. De hecho, hoy día, y creo que ha sido también un poco de lo que ha traído la pandemia y todo este pues momento histórico que estamos viviendo, que se ha impulsado y se ha promovido todo lo que es el emprendimiento, porque hay esa idea de que de una u otra forma tenemos que seguir adelante y tenemos que generar. Y esto que es bueno, que es correcto, y que bueno si tú eres un emprendedor o tienes en mente hacer ciertos tipos de emprendimiento, es con la finalidad de generar fondos, pero para nosotros y para los nuestros. Pero no estamos pensando en toda la desigualdad que existe y que de hecho este momento histórico ha acrecentado las brechas de la desigualdad. Y entonces, como cristianos, no estamos pensando en la igualdad. Por eso creo que la pregunta es sumamente importante, porque ya es una invitación a pensar en la igualdad de todos los seres humanos, no solamente entre los cristianos, sino de todos los seres humanos. Y Pablo, acabaste de leer un pasaje
donde Pablo, justamente hablando de la generosidad, qué interesante, porque muchas veces de este texto de Corintios la gente toma otros pasajes, pero se olvidan de otros comentarios que Pablo también hace en este mismo pasaje, y él está haciendo esa alusión a que el dar, el ser generoso, no se trata de que nosotros quedemos en una posición económica vulnerable, sino, como bien tú lo leíste, él está haciendo un llamado a que haya igualdad. Y la igualdad, para aquellos que en algún momento han leído a John Stott en este libro que mencionaste al inicio, o aquellos que quieran leerlo, la igualdad no se trata de igualitarismo, que puede ser un concepto que, de hecho, en mi percepción, que tal vez se trabajó los sistemas socialistas y comunistas, más comunistas que socialistas, quisieron tal vez trabajarlo así, donde todos tal vez tuvieran la misma forma de vivir y el mismo ingreso, y todos tuvieran las mismas condiciones, y eso no se trata de ser igualitario. O sea, si yo quiero vivir en un sistema más minimalista, esa es una decisión mía, pero si yo quiero de repente tener ciertos recursos para facilitar mi estilo de vida, esa es la decisión de cada uno. Entonces, no se trata de que todos sean igualitos en todas las formas del sistema de vida. Se trata de que todos tengan las mismas oportunidades y tengan las mismas capacidad para accesar los recursos que hay. Y esa es la invitación que no solamente hace Pablo, esa es la invitación que nos hace el Señor a través de toda la Biblia. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, fíjate que yo, es algo que he venido meditando hace ya tiempo, Elizabeth, de que el Señor, en la relación que Él establece con los seres humanos, o sea, Dios da siempre para que justamente aquellos que reciben puedan vivir, y vivir yo siempre he dicho, con calidad, pero también al mismo tiempo puedan de lo que tienen dar. Y Dios siempre ha buscado, cuando leemos tanto el Antiguo Testamento y cuando aún nos vamos en el Nuevo Testamento, aunque no es un tema que se toca tanto en el Nuevo Testamento, la invitación es a no acumular, sino a vivir bien con lo que se necesita y tener aún la capacidad de, con lo que tenemos, de ayudar a otros. Y eso ayuda a que justamente haya una equidad y una igualdad entre nosotros los seres humanos. Muchas gracias, Marina. Quiero rescatar algo del versículo 15. Pablo dice, como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Entonces, aquí me parece que se ve esto reflejado, lo que mencionas, que no se trata que todos tengamos exactamente lo mismo, sino, bueno, el Señor va supliendo también conforme a la necesidad de cada uno. Y claro, muchas veces nos toca ver situaciones donde hay mucha necesidad y queremos intervenir e incluso nosotros suplirlo, y que nosotros seamos los proveedores de eso, ya sea algo desde algo monetario, pero también en situaciones difíciles donde a veces queremos ser el oído para esas personas y desgastarnos. Pero ¿qué hacemos con el sentido de impotencia al ver que sigue habiendo necesidad? Bueno, lo interesante de tu pregunta que quiero rescatar es justo que qué bueno que haya ese sentido de solidaridad, de creer de que podemos ayudar, y eso lo debemos mantener. O sea, el sentido de solidaridad es una invitación también del Señor, y de hecho está plasmado en el texto que estamos usando de 2 de Corintios capítulo 8. Pero como bien tú dices, por más solidarios que nosotros podamos ser, o por más recursos que podamos tener, y quiero resaltar lo que ya tú has dicho, que para que también ampliemos un poco nuestra mente, que recursos son muchas cosas,
recursos son, además de dinero, recurso es tiempo también, recurso es dones y talentos que tenemos, que el Señor nos ha dado. Y qué bueno cuando alguien quiere dar su talento, sus dones, cuando quiere dar su tiempo, o cuando quiere dar de lo que, para mí, de lo que el Señor le da para ayudar a otros. Pero nos vamos muchas veces a encontrar que vivimos en un sistema tan desigual. Tenemos que aceptarlo, que nuestros sistemas en América Latina, y creo que en muchas partes del mundo, es un sistema desigual donde cada vez se abre la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Y es tan grande esa brecha que es imposible que nosotros podamos cubrir la brecha. O sea, es como querer nadar contra la corriente. Pero lo que sí es posible es el hecho de que el Señor nos pone dentro de un contexto. Y en mi contexto inmediato, o mi contexto más cercano, yo puedo influir y tratar de servir o dar de lo que el Señor me ha dado para poder crear esa igualdad que hablamos hace un momento, pero estar consciente de que yo no puedo suplir todas las necesidades. Y por eso creo que esta es la motivación de este mes o de esta semana, donde están promoviendo la generosidad, porque si cada uno da un paso, si cada uno está consciente de ver cómo puede satisfacer su contexto inmediato, obviamente esta brecha, yo no digo que va a desaparecer, porque también creo que hay que cambiar estructuras y sistemas de gobierno, pero la brecha se puede acortar un poco más. Y aún me viene a la mente las mismas palabras que Jesús dice. Jesús dice: a los pobres siempre los tendremos, porque lamentablemente vivimos en un mundo caído. No es que Jesús estaba promoviendo la pobreza, ni que por eso él estaba afirmando la pobreza, pero Jesús declaró una gran realidad. Vivimos en un mundo caído y lamentablemente pues el ser seres caídos muchas veces ha llevado a que lamentablemente la codicia, el egoísmo, la injusticia hace que pocos se engorden, hablando de una forma figurativa, y que muchos enflaquezcan. Estoy hablando ya en la línea de los recursos, ¿verdad? Entonces, yo no voy a poder cambiar eso. O sea, Jesús estuvo aquí en la tierra y esa fue la declaración que él hace. Yo no puedo cambiar eso, pero lo que sí puedo cambiar es mi contexto inmediato. Y ya te digo, de lo que Dios me da, yo puedo dar. Yo quiero mencionar, leyendo sobre algunas cosas que en algún momento John Wesley mencionó. Él tiene una clave, o él tenía una clave que a mí en lo personal me ha marcado, y John Wesley decía en este asunto del manejo del dinero, él dice: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Entonces esta consigna invita a que, tenemos que esforzarnos y trabajar para poder tener recursos, ¿verdad? Pero tenemos que también aprender a guardar, pero también tenemos que aprender a dar. Entonces, mientras nosotros mantengamos ese equilibrio, yo creo que definitivamente vamos a estar nutridos en este tema de la generosidad, y vamos a tener la capacidad de ayudar a otros sin que eso nos afecte a nosotros. Pero ¿sabes cuál es el problema, Elizabeth? De que a veces somos un poco limitados y pensamos que si yo doy de lo que tengo, ya no voy a tener más. Y lo que tal vez tenemos que revisar es el estilo de vida que estamos llevando, en qué estamos nosotros invirtiendo o gastando nuestro dinero, porque a veces es comprobado, y yo hace mucho tiempo aprendí que a veces el problema de los recursos, y aquí me estoy refiriendo específicamente a los recursos económicos, que el problema a veces de los recursos no es el recurso como tal, sino la manera en cómo yo, en mi cosmovisión del recurso, del dinero, y cómo yo manejo el dinero. Y la prueba está de que de repente, como profesional o profesionista, tú ganabas
ganabas $500 y los $500 ahí te alcanzaba para lo que necesitabas. Resulta que cambiaste de trabajo y ahora ya no ganas 500, sino 1.500, y resulta que ganando 1.500 tampoco te alcanza los 1.500. Entonces ya nos damos cuenta que el problema no es la cantidad de recursos, sino es la manera en cómo nosotros manejamos el recurso y la cosmovisión que tenemos de que para qué Dios nos da los recursos. Importante y que llamado a pues checar en introspección cómo estamos llevando la administración de nuestros recursos y, como bien dices, ganar, ahorrar y dar, que no sea únicamente enfocarlo hacia un lado, que esté mejor distribuido. Y algo que hemos visto en días anteriores con mucho énfasis es el que hemos recibido por gracia, entonces por esa misma gracia debemos dar. Con esto que nos mencionas, pienso en que debemos darle prioridad a ser responsables también en cómo tener esa mayordomía con los recursos que Dios nos ha dado. Un comentario que hace John Stott dice: el deseo de Pablo no es que ellos sufran para aliviar a otros, pues eso no solucionaría nada y seguiría habiendo necesidad. También sobre el versículo 15. Porque esto no es el deseo. ¿Qué pasaría si al dar pasamos a escasez? Si nos vamos al lado contrario, que quizá teníamos abundancia, pero dimos y pasamos a escasez, porque esto no es la meta. Ok, bueno, creo que va muy conectado con lo que te mencionaba hace un momento, porque el Señor nos enseña que nosotros podamos vivir con lo que necesitamos. Y está plasmado en todo el texto bíblico. De hecho, creo que John Stott, en este libro que están invitados a leer, trae a memoria cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y ellos pues tenían hambre y el Señor les proveyó. Es el primer principio: el Señor es el proveedor, y eso no lo podemos perder de vista nunca, que todo lo que nosotros podamos obtener, sí, es por el trabajo que hagas, pero también es porque Dios le place darte ese trabajo, darte vida, y la provisión viene de lo alto. Y Él proveyó maná, y la gente, fíjate que tenía que recoger el maná, y dice John Stott en su libro de que si era una familia pues digamos una familia de 10, que me imagino que así eran las familias en aquel entonces, con muchos hijos, ¿verdad? Se recogía maná para 10 personas, no para 5. Pero si era una familia de 5, se recogía maná para 5. Porque ¿sabes qué? Y ahí tenemos que conocer la lógica de Dios en todo este tema de la generosidad. Si ellos guardaban maná, no, al día siguiente ese maná no servía. Entonces, nuevamente yo insisto de que cuando nosotros leemos el texto bíblico, Dios no avala el principio de la acumulación, del enriquecerse por simplemente enriquecerse. Dios avala el principio que estamos hablando, de vivir con calidad con lo que necesitamos. Entonces, si una persona, tal vez por su generosidad, deja de proveer para los suyos, entonces ahí hay un problema de prioridad. Y hay que tener cuidado con eso. La invitación de Dios es que nosotros seamos generosos, pero no perder la perspectiva y olvidarnos de que también tenemos una responsabilidad con nosotros y con los nuestros. Entonces es como saber mantener un equilibrio. Y ojalá las personas se quedaran, bueno, eso solamente a manera de comentarios, ¿no? Tal vez que sería lindo que mucha gente se quedara sin mucho por dar, pero no es la realidad. Sin embargo, si algunos tal vez tienden a cometer esa acción, tienen que tener cuidado, porque la idea es tener lo que necesitas y poder proveer a lo que otros necesitan. Y aquí quiero mencionar un ejemplo a nivel de ministerio de la IFES, y resaltando también la generosidad del movimiento de Compa México, porque como nosotros al ser un ministerio necesitamos recursos humanos, y qué hermoso fue ver
que el Ministerio de Compa envió en su momento obreros a otros países de la subregión, como fue el caso de Honduras y fue el caso de El Salvador. Y ¿sabes qué? Yo estoy segura que no es que Compa los obreros sobraban, pero tenían más obreros que estos movimientos en su momento, y de lo que tenían pudieron dar. Y eso trajo bendición a estos movimientos. Entonces, Compa no se quedó sin obreros. Hubo obreros. Y de hecho yo creo que justo esa gracia divina que Dios pone en el liderazgo a actuar hizo que justamente se levanten más obreros, porque así es Dios. Y así es este misterio de la generosidad. Cuando nosotros damos, es algo increíble. Lo dice Corintios 8, 2 de Corintios 8. Cuando nosotros damos, resulta que tenemos más para dar, y damos y resulta que tenemos más para dar. Y yo siempre he dicho que las personas que más tienen son las personas que más dan. ¿Por qué? Porque se aplica este principio: tú das y el Señor te da para dar, y tú das y el Señor te da para dar, y tú das y el Señor te da para dar. Entonces, para mí es un principio divino, es un misterio que no sé, como que no lo podemos ver con claridad, pero yo lo he visto en personas muy generosas. Son personas que siempre tienen para dar y dan, y siempre tienen para dar, y es que este es un misterio, ¿no? Entonces, si alguien queda sin nada por dar, hay que revisar qué está pasando allí, porque este principio de Dios también siempre se cumple. El Señor da para que nosotros demos, y mientras demos, el Señor siempre da también. Me quitaste la última pregunta porque te iba a pedir algún ejemplo o alguna experiencia que hubieras visto en IFES, y pues bien trajiste a la memoria esto del recurso humano que también ha sido compartido, que ha sido también respondiendo a esto de la generosidad. Entonces, muchas gracias por traer esta anécdota también y compartirla. Bueno, qué gusto. Y a mí este tema me apasiona y me encanta, y qué belleza que lo promuevan, y qué lindo también la capacidad de darnos a nosotros mismos también, como Dios se dio por nosotros. Pues muchas gracias, Marina, por acompañarnos en el episodio del día de hoy y por ser generosa al compartir también de lo que el Señor te ha permitido aprender y pues sí, enseñarlo a nosotros. Y te agradecemos mucho, te enviamos un abrazo muy grande hasta Panamá, esperemos que llegue ahí por vía internet. Claro que sí. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes y tener este breve tiempo de compartir. Gracias. Y pues los seguimos invitando a que estén pendientes de las siguientes actividades, los otros contenidos que se están generando para traer a reflexión esto de la generosidad, y que nos acompañen el día de mañana con nuestro último podcast y en este último episodio para que puedan escuchar la serie completa. Y muchas gracias por escucharnos y que tengan bonito día. Gracias, Marina. Bueno, un gusto. Abrazos.